Querida ministra, directoras generales, directores generales, gerentes, altos cargos, autoridades, buenos días a este acto de conmemoración del Día Meteorológico, donde, como otras veces, intentamos hacer un acto muy nuestro, muy íntimo, sin grandes formalidades, muy volcado a nivel de sentimientos, de agradecimientos y, sobre todo, de compartir experiencias, aficiones y necesidades conjuntas. Me van a permitir que este pequeño acto de inauguración tenga tres partes. La primera es una parte de sentimientos y una última parte de compromisos y deseos. Yo sí quisiera darte las gracias. Llevo ya 6 años de presidente, lo he intentado muchas veces, nunca había conseguido que el máximo responsable del departamento ministerial viniera a esta casa. Y esta vez ni tan siquiera te lo he tenido que pedir, porque me lo dijiste tú hace poco en un acto, el Día Meteorológico en AEMET. Entonces, de parte de todos, gracias. Gracias porque AEMET, pues hombre, con eso de que es agencia, con eso de que es autónoma, con eso de que está aquí en la ciudad universitaria, pues tenemos algunas veces un sentimiento un poco de que estamos solos y vamos por libre, lo cual también algunas veces pues, nos viene muy bien sentir el contacto de nuestra máxima responsable, que es nuestra ministra. Con lo cual, muchísimas gracias. El segundo agradecimiento que quiero hacer es un agradecimiento que es ya institucional, porque este es el gran día meteorológico de los colaboradores, de la gente, de las personas, de la sociedad, que de forma callada, de forma altruista, día a día, durante 40, 50 años, van haciendo eso que es una maravilla y que es una joya que alguna vez valoraremos y que yo creo que está por ahí una propuesta de que la ONU lo reconozca como patrimonio de la humanidad, que es el patrimonio climático, la información climatológica. Y estos señores que están en pueblos alejados, en unas condiciones meteorológicas algunas veces muy adversas, todos los días se levantan otra vez a la garita, a tomar los datos, a rellenarlo, y así lo hacen durante 10, 20, 30, 40, 50 años y luego pasan el testigo a sus hijos. Hoy hemos querido hacer el acto meteorológico, que es el acto de reconocimiento a nuestros colaboradores, a ese gran ejército, a ese gran conjunto de profesionales, que son cerca de 2.800 personas repartidas por toda España, que consiguen que esto a la larga tenga una información valiosísima de la situación climatológica que existe en España en cada momento. Y esta vez hemos hecho una incorporación más. Una sociedad avanzada como es la española empieza cada vez a incorporar más movimientos asociativos, movimientos colaborativos de asociaciones de entusiastas, enamorados, estudiosos, profesionales, colaboradores, que a la larga lo único que hacen es vuelven a tener una creación de redes específicas de observación que a nosotros incluso ya se han institucionalizado y se llama la tercera red de estaciones meteorológicas. Me refiero a las asociaciones de colaboradores, de aficionados de meteorología. Y hemos querido hacer un reconocimiento específico a la que es por ahora la gran federación que intenta aglutinar todas sus voluntades, que es Meteofederación. Y lo hemos querido hacer con su presidenta. Con su presidenta, que desde que nos conocimos en par, has luchado, has peleado como nadie por conseguir que podamos hacer al final ese convenio de colaboración que permita fijar un marco donde las asociaciones tengan una estructura donde AEMET pueda volcarse en ellas y darle todo lo que ellos nos dan a nosotros. Y el último acto es un acto donde se vuelca todo esto, es decir, todo ese gran tesoro de la información climatológica, todos esos años hay series desde prácticamente finales del siglo pasado, todos los días, de todas las precipitaciones, de todas las temperaturas, de todos los fenómenos meteorológicos que se observan de cada municipio de España, eso constituye nuestro Banco Nacional de Información Climatológica. Y hemos querido por primera vez, a indicación de la ministra, asumir un papel importante. Hemos intentado, y creo que lo hemos conseguido, que todo ese conjunto de enorme cantidad de datos se convierta en información importante para la toma de decisiones y sobre todo, para algo tan importante para este ministerio y como para ti, ministra, que es políticas realmente preventivas, adaptativas de las consecuencias que está provocando el cambio climático en España. Y hoy presentamos un proyecto que lo va a presentar una persona muy querida de la casa y que prácticamente no hay que decir nada de él porque lo ha sido todo en esta casa, como persona y como profesional, que es nuestro DPI, nuestro director de Producción e Infraestructuras, José Antonio Fernández Monistrol. Y es un proyecto que primero
El nombre ya lo dice todo y continúa una etapa que ya se inició y se hizo en este salón, el Open Data climático. Una política de datos abierta, una política donde todos los que están aquí, incluso los que nos estén escuchando en la sociedad, puedan encontrar sus datos, puedan trabajar con ellos, puedan sacar conclusiones. Y vamos a adelantar hoy, usando ese Open Data climático, un primer nivel de conclusiones muy relevantes que yo creo que son indiscutibles de que el cambio climático ya está afectando a territorios y a personas. Por primera vez, AEMET se compromete a dar una cifra de cantidad de personas que en España en los últimos 8 años se han visto afectadas por el cambio climático. Y a su vez vamos a asumir otro compromiso, que esto, todos los días meteorológicos, sea un documento que presente AEMET, el informe anual de la evaluación, de la evolución del impacto del cambio climático en España. No tengo que decir nada más, bienvenidos, muchas gracias y sobre todo esta casa, como siempre digo, es la casa de todos, abierta siempre para todos, para cualquier tipo de jornada, congreso, experiencia, temas de debate, siempre esta será su casa. Y, ministra, repito, muchísimas gracias por estos meses que nos has dado de continuo apoyo a AEMET y que no sabes cómo te lo agradecemos. Muchísimas gracias. Ministra, distinguidos invitados, compañeros, en esta presentación voy a exponer esta herramienta de Open Data climático en el que vamos a ver cuáles son sus capacidades y cuáles son esos primeros resultados que pueden resultar muy útiles. El estatuto de AEMET asigna, entre otras funciones, pues el asesoramiento científico a las administraciones, pero también nos encarga el mantenimiento de una vigilancia continua de lo que es el clima y mantener un registro continuo de todos estos datos. Este es el patrimonio que tenemos, que es el Banco Nacional de Datos, que el primer registro data de 1805, o sea que de hace más de 200 años. Tenemos casi 900 millones de registros en el Banco Nacional de Datos y es una mina a explotar transformándola en información. La iniciativa que presentamos hoy de Open Data climático se alinea perfectamente con estas tres misiones. El Open Data climático va a ser una plataforma web, es la mejor forma de explotar la información, con información detallada sobre cómo está evolucionando el clima, cómo es el clima reciente, con los datos registrados en las redes de AEMET, nuestras propias redes, las redes de los colaboradores, pero también se va a utilizar otro tipo de datos de otras fuentes y ahí va a jugar un papel muy importante la información de la iniciativa Copernicus de la Unión Europea. Y el objetivo de todos estos datos es transformarla en información que permita detectar posibles tendencias en cuanto a las variables climáticas, identificar potenciales impactos, información a nivel local y a nivel estatal, en todos los ámbitos geográficos, según cuál sea el interés, y anualmente elaborar un informe que establezca cuál es el estado del clima en España. Y todo ello se hará mediante una información gráfica de fácil comprensión, georreferenciada, interoperable, mediante informes particularizados para cada localidad. Se realizarán análisis de datos, pero también estará disponible la capacidad de descarga de los datos para que aquellos que estén interesados puedan elaborar sus propios informes. Se establecerán indicadores para ese seguimiento y detección de posibles cambios. Y en el futuro, esto estará disponible en este mes de abril próximo, se implantará también una interfaz API-REST para que todas aquellas personas o entidades interesadas en poder generar su propia información con sus aplicaciones puedan acceder, descargarse los datos y elaborar esa información. Y ahora, como un primer bloque de información relevante y conclusiones que podemos alcanzar de este primer análisis de los datos disponibles, nos hemos planteado
una serie de preguntas. ¿Observamos en nuestros datos una tendencia en el clima? Simplemente viendo los mapas correspondientes a las medias, a las anomalías medias de los veranos para estas 5 décadas, casi 5 décadas, con colores más cálidos cuando la anomalía es cálida y azules fríos cuando es fría, pues vemos que se están acumulando anomalías cálidas durante los veranos cada vez con más frecuencia e intensidad. En esta otra gráfica que permite visualizar el mismo efecto, podemos ver también una cierta tendencia, un ritmo de cambio, como el cambio además se va acelerando. Aquí están representadas tanto las temperaturas medias anuales como las temperaturas medias de las máximas y las temperaturas mínimas para el conjunto de estaciones de España. Y vemos una tendencia clara a un calentamiento. ¿Cómo se refleja esto en cuanto a lo que consideramos el clima, lo que los climatólogos clasifican los distintos tipos de clima en función de la temperatura, de la precipitación y cómo todas estas variables se reparten a lo largo del año? Si comparamos el mapa de lo que era en el periodo de referencia 1961-1990, la distribución geográfica de los distintos climas, con el último periodo de referencia disponible, que es 1981 a 2010, podemos observar bastante claramente una extensión progresiva de lo que se considera como clima semiárido a costa del clima mediterráneo, en parte debido a que las temperaturas están aumentando, con lo cual la evapotranspiración está aumentando y está pasando de ser clima mediterráneo a ser clima semiárido. Hemos evaluado este avance geográfico para tener una estimación entre los dos periodos de referencia extremos y hemos encontrado pues, que ha pasado a clima semiárido un 6% de la superficie total de España, lo que viene a representar como unos 30.000 kilómetros cuadrados, como 3 provincias medias o 4 provincias medias. Este calentamiento, esta tendencia a temperaturas más altas, ¿es homogénea a lo largo del año o hay ciertas particularidades o características? Pues viendo la evolución anual de las temperaturas medias estacionales, sí que podemos concluir que en primavera y verano este crecimiento es más sostenido y mayor que en otoño, que también lo es, y más que en invierno. Es decir, estamos notando una tendencia más acusada en el verano y en las dos estaciones adjuntas, otoño y primavera. O sea, el verano, aquí ya vemos que el verano es más cálido. Si analizamos la variación intraanual, o sea, mes por mes, en las columnas tenemos desde enero hasta diciembre y la última columna de la derecha representa la caracterización de la anomalía de temperatura media anual, pero si consideramos mes por mes, vemos que en los últimos años se acumula el número de anomalías muy cálidas, que serían las naranjas y las rojas. Cuando hablamos de muy cálido quiere decir que la temperatura media se sitúa por encima del 80% del resto de la serie. Pero también observamos aquí en esta gráfica que se están acumulando más en los meses de antes, durante el verano, pero también antes del verano, en los meses de primavera y de final de verano, de comienzo del otoño, los meses de transición. Esto nos lleva a pensar a afirmar que el verano es cada vez más largo y más cálido. Si antes habíamos dicho que era más cálido, ahora vemos que también es más largo. Si en el Open Data climático se podrá acceder a las gráficas de una serie muy representativa de estaciones, y para cada una de ellas se ha representado cuánto se adelanta y cuánto se retrasa el verano. En la gráfica de arriba de la izquierda
la línea azul inferior decreciente en el sentido de que cada vez se alcanza esas condiciones térmicas propias del verano en meses anteriores, y cómo en la de arriba, en la superior, se observa también una cierta tendencia a que se prolongue el verano. ¿Cómo se ha conseguido esto? Pues la metodología ha sido considerar en los solsticios, en el solsticio de junio y en el equinoccio de septiembre, cuál es la temperatura media, y considerar si ya antes se alcanzan esas temperaturas en meses anteriores. Eso es para una estación. Si lo valoramos de una forma conjunta en toda la península y el archipiélago balear, pues vemos que este avance se reparte de esa manera. Prácticamente toda la península por encima de 5 grados, por encima de 5 días de adelanto por década, y en gran parte de ella por encima de 10, lo que lleva a una media en torno a 9 días de avance de extensión del verano por década. Ahí sí que vemos que el mar Cantábrico y el mar de Alborán pues, tienen un comportamiento algo distinto, pero el Mediterráneo no. El Mediterráneo se comporta de una forma muy parecida a la península. Entonces vemos que hay un calentamiento, que están aumentando las temperaturas, que el verano se alarga. ¿Y esto cómo influye? ¿Qué impacto puede tener en las personas? Entonces se ha trabajado también estación por estación, estaciones representativas, y nos hemos fijado en los últimos años, del 2011 al 2018. Y hemos considerado que había un impacto significativo para las personas que vivían en esa localidad cuando se acumulaban más de 5 años de los 8 con anomalías de temperaturas muy cálidas, o sea, naranjas y rojos. Hemos encontrado que esa condición la cumplían 37 y 21 pues no llegaban. Pues esos 37 equivalen en torno a unas 32 millones de personas afectadas por ese impacto de aumento de la temperatura, considerada que de 8 años hay 5 años con anomalía muy cálida. Hemos visto ya antes que el mar Mediterráneo está jugando cierto papel, y sí que lo está jugando y de forma muy, muy destacada. Según los estudios del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, la temperatura de la superficie del Mediterráneo desde los años 80 está creciendo con las oscilaciones propias de la variabilidad climática, pero de forma sostenida, a una razón de unos 0,34 grados por década. Pero es que además, si vamos a las gráficas, a los estudios de Copérnicus, las medidas que se hacen a través también de satélites, vemos que ese crecimiento afecta a los 700 metros, hasta 700 metros de profundidad. Este aumento de temperatura tiene dos efectos. Por un lado, el aumento del nivel del mar. El Mediterráneo está aumentando a una razón en nuestras costas de unos 3,4 milímetros, entre 3 y 4 milímetros, que es lo que se puede ver en el gráfico central de abajo, que viene a estar en consonancia con el aumento del nivel del mar a escala global que queda representado en la gráfica inferior derecha. ¿Y qué pasa con que el Mediterráneo se caliente? Pues que tiene una influencia muy directa sobre todas las poblaciones y ciudades que están en su costa. Y una forma muy rápida de ver este impacto y esta influencia es considerando el número de noches tropicales. Consideramos que una noche es tropical cuando la temperatura mínima de ese día no baja de 20 grados centígrados. Si comparamos los valores climáticos del periodo de referencia 1971, 2000 y el actual 1981, 2010, y vemos el número medio de noches tropicales que había y los que hay ahora, pues nos encontramos con un aumento muy notable en toda la zona sureste, fundamentalmente
de noches tropicales. Antes apenas se pasaba, era una zona muy restringida en la que se superaban las 60 noches de media, y ahora tenemos una zona más extensa e incluso zonas con color rojo en que se superan los 80 días por encima de los 20 grados. Pero además observamos también otro efecto, es el efecto de isla urbana. En Madrid, concretamente, que es fácil de dirigir nuestro foco de atención hacia Madrid, pues vemos también que si antes estaban entre 5 y 10 noches tropicales en el periodo 71-2000, ahora nos encontramos que están entre 10 y 20. Y eso lleva a una situación de falta de confort para los ciudadanos. No se duerme igual, se consume también más energía eléctrica para aire acondicionado y ventiladores. Y estos dos efectos que hemos mencionado antes, tanto para Madrid como para Alicante, podemos ver que el número de noches cálidas ha ido creciendo sostenidamente desde el 71 hasta nuestras fechas, tanto en Madrid, en la gráfica superior, por ese efecto de isla de calor, sumado al efecto del calentamiento que está afectando a todas nuestras latitudes, y en el caso de Alicante, pues cabría sumar 3 efectos: el calentamiento normal de toda nuestra región, más el efecto de isla de calor por ser una ciudad, más el efecto del calentamiento del Mediterráneo, que siempre el agua modula mucho las temperaturas mínimas y con la brisa impide que baje Finalmente, ya hemos visto variables básicas, como es la temperatura, hemos visto unas variables un poco más elaboradas, como son días de calor, extensión del verano, y si vamos ya a otro tipo de consideraciones, que son episodios extremos, olas de calor y olas de frío, pues también vemos en el gráfico de arriba toda la evolución en los últimos años en cuanto a número de olas de calor y su duración, y vemos que se acumulan también en los años últimos, en los años de este siglo, pero sobre todo además hay que destacar que están aumentando mucho en cuanto a su duración. En cambio, los episodios fríos de temperaturas bajas en invierno, pues cada vez son menos frecuentes, pero además duran menos. El frío, en pocos días, la masa de aire parece que se ha sustituido y entra otra masa de aire y más templada, con lo cual las olas de frío son pocas y cortas. Estas son unas primeras conclusiones que lo que quieren demostrar es que de forma palpable podemos sacar y extraer consecuencias de forma inmediata, y que en el futuro pues, se irá ampliando en el sentido que avancé en mi segunda diapositiva, y todo esto es gracias pues, al personal de AMET, con todas sus redes de estaciones, las personas que mantienen las redes de estaciones, los colaboradores son fundamentales a la hora de seguir y de analizar el clima y detectar tendencias, pero no solo ya para detectar las tendencias, sino también cuando queremos hacer proyecciones necesitamos los datos locales con mucha resolución para poder correlacionar con nuestros modelos de cambio climático y establecer condiciones más precisas de climas futuros por localidades. Y un agradecimiento también especial al área de climatología y aplicaciones operativas, personal muy volcado, gestiona el banco de datos climático, ese patrimonio que he mencionado, pero realizan todo este trabajo de análisis estadístico, de representación gráfica, de buscar cuál es la información que puede ser más relevante y de uso más inmediato. Y ellos serán parte muy importante en la plataforma Open Data Clima. Y a todos gracias por la atención.